Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Disculpa, Dios, soy Erwin. Te quería hacer una pregunta. ¿Has hecho tantas criaturas especiales? Arañas que hacen telarañas, abejas que hacen miel, grillos que hacen música, luciérnagas con esa luz, en fin. Y yo apenas soy una oruga ordinaria, que no hago ni tengo ninguna gracia que merezca ni siquiera que la miren. Entonces Dios le respondió: aún no he terminado mi obra en ti. Te daré un corazón como el mío. Pero Dios, ¿cuándo terminarás tu obra en mí? Yo quiero ser diferente, yo quiero ser especial y perfecto. Ermi es una bella historia para niños escrita por Max Lucado. Es acerca de una oruga que admira a las mariposas y tiene conversaciones con Dios como la que acabamos de leer. Y él pregunta por qué es un gusano común, y en su afán de lograr ser notado y destacar en algo, se dedica a imitar a algunos animales para poder ser como ellos. Bienvenidos a estas buenas noticias. En la serie Semillas, una razón para nuestra fe. Hoy hablaremos de la metamorfosis. Amados, escribió el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Si ahora eres hijo de Dios, antes de ser hijo, ¿qué eras? Buena pregunta, ¿no? Una criatura de Dios, una creación de Dios. Entonces, Dios te creó como criatura, pero con el potencial de ser hecho su hijo. En esta historia, la oruga no sabe que es una preciosa mariposa. Nosotros sí lo sabemos. Era cuestión de tiempo para que se convirtiera en una hermosa mariposa y alcanzara sus sueños. Si habláramos con el renacuajo, le contaríamos que es una rana, y el polluelo de águila le diríamos que es una elegante ave que surca los aires. Todos estamos en cáscara, esperando convertirnos en lo que Dios diseñó en nosotros. Si pudiéramos hablar con Ermi, seguramente le diríamos que no se frustrara por ser gusano, que un día tendría alas y dejaría de arrastrarse, que volaría y vería el mundo desde arriba y no desde abajo, que un día después de haber sido transformado sería elegante colaborador para que los jardines florecieran y fructificaran, que tendría colores vistosos y un propósito eterno en su existencia. Seguramente también le contaríamos que en el proceso, por un breve periodo, estaría encerrado sin poder movilizarse, o sea que se convertiría en una crisálida. Sabiendo tú el final de la historia de la oruga,
¿No esperarías que Él te creyera y que eso trajera respuesta a su pregunta y alivio a su depresión y paz a su alma? ¿Esperarías de Él un poquito de fe en lo que le dices y en el que lo creó? Haciendo un paralelo con nosotros, Dios conoce nuestro final porque Él lo planificó. Sabe qué somos y de qué somos capaces porque Él nos creó con talentos. Él sabe de los necesarios procesos que atravesaremos por nuestra vida para pulirnos, de los desiertos, de los problemas y angustias por las que pasaremos en nuestro proceso de metamorfosis para llegar a ser como su Hijo. Entonces, si nosotros esperamos que Ernie el gusano nos crea, que tenga fe en lo que le enseñamos y le decimos, ¿por qué se nos dificulta tanto creerle a Dios los buenos planes que Él tiene para nosotros? ¿Por qué no podemos tener fe que el proceso que debemos pasar tiene el propósito de llevarnos a nuevos niveles? Jeremías, el profeta, escribió de parte de Dios: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar y esperanza. Cuando ustedes me pidan algo en oración, lo escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29, 11 al 13. El Señor en Getsemaní oró por todos nosotros al orar por sus discípulos. Él dijo: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Juan 17, 20. ¿Podríamos poner en duda que el gusano está diseñado para ser mariposa? ¿O que el renacuajo es una pequeña rana? Ese es su diseño, aunque Él no lo sabe. El Señor dijo: vayan por todo el mundo y lleven las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 15, 15 al 16. El gusano será gusano mientras no entre en el proceso de ser crisálida, un gusano de seda que, enredado en sus propias trampas, va a pasar por el sufrimiento de la metamorfosis. Morirá en el proceso y su vieja manera de vivir, arrastrando su cuerpo por el suelo, frustrado, dará vida a una mariposa que es en sí su esencia. Nuestro proceso es igual. El apóstol Pablo dice: si es que en verdad oyeron el mensaje de Cristo y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 4, 21 al 24. Es que hay que cambiar nuestra manera de pensar. Eso se logra si escuchamos y entendemos el mensaje de verdad que encierra el Evangelio. Así como la oruga, activaremos el proceso de metamorfosis para alcanzar la plenitud de ser hijos de Dios y disfrutar de la herencia reservada para nosotros. Debemos escuchar. Este es el primer paso de nuestra transformación. En su carta a los romanos el apóstol escribió: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Esta pregunta de Pablo tiene su asiento en lo que el apóstol Juan escribió en su evangelio. Él escribió: vino al mundo, al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho, el poder, la fuerza, la capacidad de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1, 10 al 12. Escuchar es la tarea, pero el proceso es creer y recibir. Creer, en griego pisteuo, cuya mejor traducción es encomendarse, confiar en su nombre, que significa su autoridad y poder. Así que el primer paso es escuchar para entender. El Señor decía: el que tiene oído para entender, que entienda. Confiar en su autoridad no es una creencia religiosa, sino es encomendarse a su gobierno y llenarse de su espíritu. ¿Y cómo harán esto?, dice Pablo. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Es necesario escuchar, entender y creer, que es encomendarnos a su autoridad.
es que para ser transformados de criatura a creyente debemos tener fe. Y la fe proviene del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Es sentir hambre y sed de su conocimiento. Es buscar su sabiduría y aplicarla a nuestra manera de vivir. El segundo paso para alcanzar nuestra metamorfosis es ser bautizados por Él, que es sumergirme en su esencia. Nada que ver con el rito religioso. Es recibirlo. La palabra griega es lambano, asirse, verterlo sobre mí, llenarme de Él. Es sumergirme en su autoridad y su amor. Pues el Espíritu, escribió Pablo, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Si tu fe no te alcanza para entender que eres hijo de Dios y vivir conforme a su gobierno, entonces aún no has llegado al momento de ser crisálida. Sigues como la oruga de la historia, imitando a otros para creer que eres especial. Por lo tanto, dice Pablo, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos, hijos amados. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, con aroma agradable a Dios. Efesios 5:1 y 2. Alcanzar nuestro potencial y lograr el varón y la mujer que Dios diseñó es un proceso de metamorfosis, ser transformados en su imagen y vivir conforme a su voluntad. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. 2 Corintios 3:18. Ora conmigo. Señor, gracias por imprimir en nosotros el carácter de tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos a ser como Jesús. Transforma desde adentro de nuestro ser cada aspecto de nuestra vida. Deja en la cruz todo lo que no te agrada de mí y lléname de la nueva vida que tienes diseñada para que yo sea lo que tú quieres que sea y viva según tu voluntad aquí en la tierra, disfrutando de tu presencia y preparándome para una eternidad en ti. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de espíritu, reflejar al mundo tu amor. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.